La iglesia prevalece a pesar de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia eres tú y soy yo. Somos aquellos escogidos para anunciar el mensaje de amor, un amor que nos acerca, nos vuelve una familia. Llevemos este mensaje a todo mundo, corramos la carrera y contagiemos de vida a los que nos rodean. Amemos y sirvamos como Jesús lo hizo. Es tiempo de resplandecer como la iglesia de Cristo. Cautivados por Él para amar a todos. Y firme en la fe, mis ojos puestos en Él. Aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. Temeré, mi esperanza está en Él. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Y libre de mi pasado, mi destino está en Él. Aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Mis ojos han visto aquel que venció, y aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos por siempre al que vive por los siglos. Y juntos declaramos que Jesús ha vencido la tumba vacía. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. Declaramos con fe la tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. Cantamos aleluya,
eres digno de toda nuestra alabanza, porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y confiamos plenamente en ti. Aún en la tempestad, tú sigues siendo fiel y nuestra mirada está en ti, Jesús. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad y Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Justificado por la fe. Esa es nuestra esperanza, que tú regresarás, Dios. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Justificado por la fe.
y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, soberana y tempestad, Él es Tú eres Rey por los siglos, tú eres Rey. ¿Por qué no lo decimos la última vez? En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Tú eres Rey y siempre eres fiel, Dios. Y eres fiel, no importa cuán lejos esté, me guiarás, me extiendes tu amor. Eres tú quien cubre toda mi orfandad, me dices, tuyo soy. Siempre has sido tú, siempre has sido tú. Me encontraste, siempre has sido tú, siempre has sido tú. Me encontraste. Solo hay y solo hay justicia en tu rostro, Jesús. Tu gracia viene al ver mi interior y puedo ver y caigo en tu amor otra vez. Me dices, tuyo soy. Siempre has sido tú, siempre has sido tú. Me encontraste, siempre has sido tú. Siempre has sido tú. Me adoptaste.
que mi alma viva, pones tu amor en mí. Eres todo lo que necesito, todo lo llenas tú. Haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Cantando tu precioso nombre, te entrego todo lo que soy. Haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Eres todo lo que necesito, todo lo llenas tú. Haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Oh, y he decidido nunca volver atrás, no volveré atrás. Y he decidido nunca volver atrás, no volveré atrás. Cantando tu precioso nombre, te entrego todo lo que soy. Haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Eres todo lo que necesito, todo lo llenas tú. Haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Es una bendición poder nuevamente estar, pues aunque no estamos congregados en un lugar, estamos en nuestro hogar escuchando la palabra y sabemos que la palabra de Dios tiene bendición y en estos tiempos nos hace falta recibir y oír la voz de Dios. Así es que vamos a orar para poder entrar al tema de esta tarde. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por tu mensaje. Bendito eres, mi Dios, porque sabemos que a través de tu Espíritu Santo tú nos revelas esta palabra y traes a nuestra vida, Señor, esa medicina que le hace falta a nuestra alma, a nuestro espíritu. Hoy abrimos nuestro corazón para recibir el mensaje que viene de tu boca, Padre. Abrimos también nuestra mente, Señor, para que podamos entender y comprender estas palabras, Padre, que tú tienes para nosotros en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuando con la serie de mensajes que estamos compartiendo, hoy vamos a ver un tema que se llama Mi gozo no depende de las circunstancias. Y vamos a estar estudiando a partir de la oración del profeta Habacuc, que ahorita vamos a ver que no es una oración, sino una canción. Y vamos a aprender, hermanos, porque es bien interesante lo que los profetas o el papel que jugaron los profetas en la vida del pueblo de Israel. El Señor levanta profetas con propósitos bien definidos. Creo, hermanos, que en su misericordia Él permitió que la voz audible de Él se escuchara a través de estos hombres que Él elige y que Él prepara
y en los cuales reposa el Espíritu Santo para traer esa palabra, ese mensaje que el pueblo necesitaba escuchar. Los profetas fueron levantados por él para dar dirección al pueblo, para darles instrucciones, muchas veces para llamarles la atención, para exhortarlos, pero siempre el final o el propósito divino era que el pueblo se volviera a Dios una vez más. Aunque muchas veces los profetas anunciaban juicios, ciertamente, hermanos, detrás de esas palabras siempre venía la medicina, que era el volver a Dios una vez más. Sin embargo, el profeta Habacuc rompe con el esquema de todos los demás profetas. Cuando nosotros estudiamos la vida de cada profeta, nos vamos a dar cuenta que el profeta Habacuc, hermanos, es diferente. El modelo de todos los demás profetas se rompe con el profeta Habacuc. ¿Por qué razón? Porque el profeta generalmente tenía la misión de hablarle al pueblo las palabras que Dios le daba. Sin embargo, el profeta Habacuc cambia el esquema. Y aquí nosotros nunca nos vamos a encontrar a Habacuc hablándole al pueblo. Es más bien Habacuc hablándole a Dios acerca del pueblo, y podemos ver en Habacuc un ministerio de intercesor. Si tú lees los 3 capítulos de Habacuc, te vas a dar cuenta que él, hermano, viene delante de Dios para hablarle a Dios acerca de la situación que estaba pasando el pueblo de Dios. Y vamos a ver que él inicia en el capítulo 1, si tienes tu Biblia, vamos a abrirla, capítulo 1 de Habacuc, y vamos a darnos cuenta que él inicia con una oración que más que una oración es una queja delante de Dios. Y vamos a leer Habacuc capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Son palabras de reclamo acerca de las circunstancias que estaba atravesando el pueblo de Dios, pero también vemos que hay una actitud de reclamo, no solo, sino de molestia. Dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Es una queja delante de Dios. Esa es la manera en que inicia Habacuc el libro que estamos estudiando en esta tarde, y vamos a ver que él le toca vivir en un tiempo muy difícil. El periodo en el cual Habacuc tiene su intervención como profeta es justamente cuando el rey Josías había hecho ciertas reformas. Él había retomado la ley de Dios. Sin embargo, el pueblo ya se había apartado tanto de la ley que estaban viviendo una vida de total desenfreno, de total desobediencia a Dios. Y es así como Habacuc estaba mirando todas estas situaciones. Y él le reclama a Dios, pero le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y quizás esa sea la actitud de muchos de nosotros, hermanos, ante circunstancias difíciles. Venimos delante de Dios y nos quejamos y queremos que Él nos responda a nuestro tiempo y a nuestra forma. Y no nos damos cuenta que Dios tiene sus propios métodos. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 11. Quizás Habacuc esperaba en ese instante que Dios le dijera: no te preocupes, yo voy a empezar a intervenir, las cosas van a cambiar. Pero no, mira la respuesta de Dios. Y es interesante, hermanos, porque Dios no nos va a responder lo que nosotros queremos oír. Él en su sabiduría sabe de qué manera va a actuar para hacer que el corazón del hombre se vuelva a Él. Dice el versículo 5, mira la respuesta: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas.
Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Lo que Dios le está contestando a Habacuc no es lo que él esperaba escuchar. Él le dice que él iba a levantar a los caldeos para que ellos hicieran presa del pueblo de Dios. Aunado a lo que ya estaba sucediendo, ahora la respuesta de Dios era una respuesta muy dura, en la cual iba a venir enemigo, le iba a levantar un enemigo que eran los caldeos para venir en contra del pueblo de la nación de Israel. Vamos a leer del versículo 12 al 14. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Mira nada más. Creo que esa es una clave que nos permite ver nuestro propio corazón. Está diciendo que los enemigos de Israel eran gente malvada y que ellos eran gente justa, porque dice, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Está diciendo a Habacuc que ellos eran justos a sus propios ojos, hermanos. Y esa es la razón por la cual Dios tiene que hablar con él de esta forma. Le está diciendo que iba a levantar a los caldeos. ¿Cuál es la razón por la cual Dios estaba actuando de esta manera? Lo estaba haciendo porque quería que el pueblo de Dios se convirtiera nuevamente a él. Y aquí vemos, hermanos, que lo que Dios hace es hablarle a Habacuc acerca de 5 pecados que estaba cometiendo el pueblo y era la razón por la cual estaban sucediendo todas estas cosas. Miren, hermanos, dice la palabra de Dios que la maldición no viene sin causa. Y muchas veces nosotros vemos circunstancias en las cuales le reclamamos a Dios esto que está sucediendo, pero no nos damos cuenta que es el resultado del pecado del hombre. A veces se piensa, hermanos, que Dios es un Dios cruel, malvado, sanguinario, pero no nos damos cuenta que Él tiene periodos de tiempo, periodos de gracia, en los cuales Él quiere atraer nuestro corazón en tiempos de paz, pero nosotros no queremos entrar en el redil y Dios tiene que hacer cosas. Es lo que estaba sucediendo en el pueblo de Dios. Y entonces el Señor le habla a él y le dice que iba a levantar el pueblo de los caldeos, porque el corazón del hombre, hermanos, no se vuelve a Dios, hermanos, porque Dios nos manipule. El corazón del hombre se vuelve a Dios cuando se da cuenta, hermano, que no valemos un centavo sin Él y que necesitamos de su gracia, de su perdón y de su misericordia. Cuando nos damos cuenta que estamos rodeados de caldeos, hermanos, que buscan destruirnos y que quieren gobernar y determinar nuestro futuro. Porque caldeo es una palabra hebrea que es la palabra kadisma. Y esta palabra viene de la palabra kasdai, que quiere decir mago o astrólogo profesional. Eso quiere decir caldeos. Entonces está hablando de gente en la cual ellos pensaban que podían determinar el futuro del pueblo de Dios. Y muchas veces, hermano, nosotros no nos damos cuenta que nosotros nos ponemos bajo el yugo de los caldeos, de otros que van a determinar cuál es nuestro futuro, porque no estamos en el orden establecido por Dios. Vamos ahí mismo en Habacuc, vamos a leer el capítulo 2 y vamos a leer del versículo 2 al versículo 4. Y aquí dice la palabra, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella.
aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Qué hermoso el mensaje de Dios. Le está diciendo, hermano, lo mismo que hoy Dios nos recuerda. Puede haber destrucción, puede haber situación difícil a nuestro alrededor y eso va a pasar y va a suceder. Pero Dios tiene una promesa para aquel que es justo. Dice que el justo por su fe vivirá. Son las mismas palabras, hermanos, que el apóstol Pablo refiere también en el Nuevo Testamento y que en Romanos capítulo 1, versículo 17. Esas palabras, hermanos, fueron las que convencieron a Martín Lutero para volverse al Señor. El justo por su fe vivirá. Entonces Martín Lutero se dio cuenta y descubrió que la salvación no dependía de la religión. La salvación no dependía de los dogmas de la iglesia. La salvación no dependía de las indulgencias. La salvación dependía de uno solo, que es el Señor Jesucristo, y que aquel que es justo vive por esa fe en el Hijo de Dios. Y entonces la palabra nos dice en el capítulo 2 que después de que el Señor le da a Habacuc cuál es la salida para ser librado de ese tiempo, no le dice la razón por la cual están sucediendo las cosas y dice aquí en el versículo 6, dice ayes contra los injustos. Está hablando de juicios y menciona 5 pecados por los cuales el pueblo se encontraba en esa condición. Y en el capítulo 2, versículo 6 al versículo 8 menciona el primer pecado. Dice, no han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él, dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos, por cuanto tú has despojado a muchas naciones. Todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. El primer pecado por el cual Dios estaba trayendo toda esta situación al pueblo de Dios era el robo. Es decir, hermanos, había una gran cantidad de gente practicando el robo en medio de la nación. Y estamos hablando del pueblo de Dios. No estamos hablando de otra gente. Y el segundo pecado está en el capítulo 2, versículo 9 al versículo 10. Y es la codicia. Dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Está hablando de codicia. En la versión PDT dice, tú que te enriqueces aprovechándote de los demás, con eso solo consigues arruinar tu casa. Si dice que en medio del pueblo había gente codiciosa, es decir, es gente que tiene un deseo desmedido de obtener cosas, de obtener ganancias. Y tú lo pudieras mirar, este pecado, y si le quieres poner nombre, pudiéramos hablar que una persona que secuestra, una persona que extorsiona, una persona que está dedicada a enriquecerse a partir del narcotráfico, es gente que está involucrada en el pecado de codicia. Y este pecado, hermanos, dice aquí la palabra que solamente arruina su casa de aquellos que lo practican. Y la pregunta que nos podríamos hacer aquí es, ¿habrá algo de esto alrededor de nosotros? El tercer pecado está en el capítulo 2, versículo 12, dice, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. En la PDT dice que construyes una ciudad acabando con la vida de inocentes y fundas un pueblo con el crimen. Está hablando de asesinato, asesinato.
Entonces, tan solo yo veía en la noticia la semana pasada que en solo 6 días en Chihuahua hubo 70 asesinatos. Ahorita estamos muy sorprendidos con las cifras de personas que han muerto a causa del COVID-19, pero ¿sabes qué, hermano? Tan solo en enero de este año 2020, solo en enero hubo casi 3,000 asesinatos en nuestro país. Y nosotros vemos que el panorama en la vida del profeta Habacuc era muy similar al que hoy estamos viviendo nosotros en este tiempo. Y el último pecado, perdón, el siguiente pecado, que es el cuarto, es el capítulo 2, versículo 15, habla de vicio. Dice aquí: ay del que da a beber a su prójimo, ay de ti que te acercas tu hiel, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Y al hablar de vicio, hablamos de embriaguez, y la embriaguez tiene que ver, hermano, con todo aquello que altera nuestros sentidos. Un ejemplo de esto: quizás habrá gente que diga, bueno, yo no soy alcohólico, yo no soy drogadicto, pero sí tenemos un tipo de embriaguez cuando nosotros nos entregamos por completo, por ejemplo, a las redes sociales. Es una embriaguez, porque dice que es algo que altera los sentidos, pero también dice que está asociada con un estado de degradación de la sociedad. Eso es embriaguez. Y por último, capítulo 2, versículo 19, dice la palabra: ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Está hablando de idolatría, idolatría. Entonces, este es el panorama, hermanos, que Habacuc veía todos los días. Y él mismo, hermanos, se pone delante de Dios para interceder a favor de todas estas situaciones que estaban viviendo. Porque la situación, hermano, cuando una nación se encuentra en un estado como el que se encontraba el profeta Habacuc, hermanos, requiere necesita que haya un despertar a la santidad. Eso es lo que Habacuc entendió más tarde, porque tenía que ver a alguien que buscara y provocara que el rostro de Dios volteara hacia la nación de Israel una vez más. Dice el capítulo 2, versículo 1, dice en la PDT: permaneceré en mi puesto como guardia, estaré listo en la torre de defensa, esperaré a que me hable y responda a la demanda que he presentado. Está hablando Habacuc de una certeza, hermanos. Él estaba ciertamente quejándose con Dios. Ciertamente Dios le estaba diciendo la razón por la cual estaba la situación tan fuerte en su nación. Pero con todo y eso, Habacuc estaba consciente que él necesitaba estar en un puesto de intercesión. Él no se conformó con ver el estado de su nación. Él no se cruzó de brazos. Él no dijo, ya no se puede hacer nada. Miren, hermanos, la realidad es que en Dios siempre hay algo que hacer. Siempre podemos encontrar una solución y una respuesta, porque Él tiene todo el control, todo el dominio, todo el poder. Y lo vemos. Entonces, cuando nosotros pensamos en las circunstancias que vivimos actualmente, no solamente por la situación de la pandemia, hermano, porque todo lo demás que sucede en nuestra nación no ha dejado de suceder, no ha dejado de haber pecado, no ha dejado de manifestarse la iniquidad en medio de la gente. La realidad, hermanos, es que el problema no es un problema, hermanos, político, no es un problema económico, no es un problema de corrupción, no es un problema de pandemia, es un problema espiritual. Y estamos hablando no solo a nivel de México, estamos hablando a nivel mundial. Y es después, hermanos, que Habacuc presenta su queja delante de Dios y que Dios le responde la razón por la cual los caldeos iban a hacer estragos con la nación, que el Señor le da solamente una palabra que cambia la mentalidad de Habacuc, que hace que Habacuc mire las cosas de otra manera. El tema se llama: mi gozo no depende de las circunstancias. Pero sabes que para poder leer, y casi toda la gente cuando lee Habacuc,
no lee el capítulo 1 ni el capítulo 2. Creo que la gran mayoría de la iglesia siempre vamos a ir a leer la oración de Habacuc. Y sabes qué, hermano, eso es solamente el resultado de lo primero. Lo primero que pasó es que vemos a un Habacuc intercesor. Lo segundo es que vemos a un Dios que está irado y que le dice las razones por las cuales está irado. Pero después, aquí en el capítulo 2, él solamente le dice unas palabras que le cambian la mentalidad al profeta. Dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Sabes qué está diciendo aquí el Señor? Sí, hay situaciones difíciles, sí hay pecado, sí hay desobediencia, sí hay rebeldía, sí hay enemigos que se levantan, pero ¿sabes qué? Eso no es lo importante. Lo importante es que Jehová sigue sentado en su trono. Dice aquí la palabra que Él está sentado en su santo templo, pero después dice, calle delante de Él toda la tierra. ¿Por qué? Porque Él tiene el dominio. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. Tú no tienes que pedirle a Dios que tome el control. Él nunca ha perdido el control. Él tiene el control de todo y nunca lo ha perdido. Aunque para mucha gente, ¿sabes qué? Hoy el hombre que estaba confiado en su conocimiento, en su sabiduría, en sus riquezas, el hombre ya perdió el control. Esa gente que creía tener el control, no lo tiene. Hoy Dios les demostró que el hombre no tiene el control, que Él es el que lo tiene y que lo sigue teniendo y que lo seguirá teniendo. Es decir, Dios dice, hay pecado, hay desobediencia, hay rebeldía, hay juicio, pero también hay esperanza. El justo por la fe vivirá. Inmediatamente después de que el Señor le habla, le da estas palabras, es que surge el capítulo 3 de Habacuc, en el cual a nosotros en nuestras Biblias el traductor nos pone oración de Habacuc y vamos a ver que no es solo una oración, es un canto, es un salmo. Capítulo 3, versículo 1, vamos a leerlo. Inicia diciendo, oración del profeta Habacuc sobre Nigionot. ¿Por qué nos ponen esta palabra? Sigionot. Lo que aquí estamos viendo tiene que ver con música. Tiene que ver, hermanos, hay quienes dicen que es una indicación musical que le da instrucciones o una indicación al músico de cómo debía interpretarse este canto. Es decir, esto no es solo una oración, es como los salmos. Los salmos no son solo oraciones, los salmos son cantos, son poemas. Y aquí encontramos que dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Sigionot es el plural de la nota musical hebrea sigaión. Es decir, no es do, re, mi, fa, sol. Si tú lees el libro de los Salmos, aquí están escritas las notas en las cuales se debía cantar ciertos salmos. Y tú lo puedes ver, no es do, re, mi, fa, sol, es sigaión, seminit, gitit, alamot. Y tú lo vas a encontrar, por ejemplo, en el Salmo 6, por poner un ejemplo. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque ya vimos el panorama en el cual se encontraba Habacuc. Ahora vamos a ver por qué esto no es una sola oración, es un canto. Y vamos a ver qué hay detrás de ese canto. Dice aquí en el Salmo 6, en el encabezado, al músico principal en Neginot sobre Seminit. Y yo creo que todos los que leemos eso decimos, ¿what? ¿Sí, no? Te lo repito, al músico principal en Neginot sobre Seminit. Imagínate que estuviera aquí el grupo de alabanza y le dijéramos, bueno, ahorita van a cantar el Salmo 6 y por favor lo van a interpretar de esta manera. Lo van a interpretar, hermanos, como decíamos, lo van a interpretar en Neginot sobre Seminit. ¿Cómo se quedarían los músicos? ¿Sabes qué está diciendo? Está diciendo, Neginot era un instrumento de cuerda.
y seminit es la octava baja, es la nota en la que debían cantar el Salmo 6. Qué padre, ¿no? O sea, ellos ya sabían. O sea, cuando David escribe, miren hermanos, cuando pensamos en un David componiendo salmos allá en la montaña donde estaba cuidando las ovejas, quizás pensamos que era un muchachito inculto, un muchachito que nada más le rascaba el arpa. No, hermano, David era un hombre preparado en la música. Fíjate nada más. Yo creo que cualquiera de nosotros podríamos en un momento de inspiración escribirle un canto a Dios, pero no podríamos, no todos podríamos ponerle notas musicales porque no tenemos una iniciación musical y no tenemos esa preparación. David sí la tenía. Por eso él dice con qué instrumento se tenía que cantar y en qué nota se tenía que cantar. ¿Por qué te hago toda esta explicación? Porque en Habacuc, cuando dice que es sobre sigionot, que es una nota musical, que es sigayón, ¿sabes qué significa esta nota? Cantar con vehemencia, júbilo y mucho gozo. Es decir, la oración de Habacuc no es una oración. Yo he escuchado muchas veces ese versículo, esos versículos claves del capítulo 3, que nos encanta a todos, en el que es el versículo 17 al 18, donde dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No es una oración plana, hermanos, es una canción llena de júbilo y de gozo, lo que está diciendo aquí el profeta Habacuc. Entonces, en el capítulo 3, versículo 2, sigue diciendo, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Estas palabras se están diciendo con gozo. No se están diciendo con tristeza, no se están diciendo como con resignación. ¿Por qué te conté todo esto acerca de las notas musicales? Porque lo que está escrito aquí, él se lo está diciendo a Dios con alegría, con convicción, con certeza de que Dios iba a hacer algo. ¿Sabes qué, hermano? Él está diciendo algo muy importante. Le dice aquí, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿En medio de qué tiempos? En medio de esos tiempos en que la gente estaba robando. En medio de esos tiempos en que la gente tenía vicios. En medio de esos tiempos en que la gente, hermanos, era codiciosa, estaba asesinando. Tú y yo, pareciera que hay tiempos en los que pensamos que Dios no puede avivar su obra. Y aquí, hermano, yo te puedo decir que el Dios en el cual el profeta Habacuc estaba confiando es el mismo Dios que hoy nosotros creemos. Y sabes algo, hermano, tú y yo le podemos decir a Dios lo mismo. Y no con tristeza, no rasgándonos las vestiduras, con esa misma actitud, confiando en un Dios que es todopoderoso, porque dice aquí el profeta Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. Tú y yo le podemos decir lo mismo a Dios, aviva tu obra en medio de la sequía, en medio de este tiempo de mentes reprobadas, aviva tu obra en medio de este tiempo de gente que está dura de su corazón, que está apática, que es incrédula, que es idólatra, aviva tu obra. Escucha bien, aviva tu obra en medio de esta pandemia, aviva tu obra en medio de este tiempo. ¿Sabes qué? Para Él no es cosa difícil. ¿Tú te has puesto a pensar por un momento que si Dios le place, hoy mismo se acaba el coronavirus? ¿Tú crees que Él no lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. ¿Tú crees que nosotros dependemos de una vacuna? ¿Tú sabes cuántos millones de dólares están invirtiendo para encontrar una cura? ¿Y sabes quién tiene la cura? El Dios Todopoderoso. Él puede avivar su obra en medio de estos tiempos. ¿Y sabes qué, hermano? Como iglesia, si hoy nosotros no somos capaces de buscar a Dios para que Él avive su obra en medio de estos tiempos, no sé cuándo lo vamos a hacer. Porque estos son tiempos para buscar a Dios, son tiempos de oportunidad, son tiempos de testificarle a la gente que tenemos un Dios todopoderoso, que Él puede hacer grandes cosas y que la gente pueda voltear su mirada a Dios.
Y en la PDT no dice solo aviva tu obra. ¿Sabes qué dice? Reaviva tus hechos. Reaviva tus hechos. Eso que tú puedes hacer, eso que tú sabes hacer, eso que solamente tú y nadie más que tú puede hacer, hazlo, Dios. Pero nos falta clamar, hermano, nos falta buscar. Habacuc inicia con queja y termina con una de las más bellas canciones escritas en la palabra de Dios. Y ahora sí vamos a leer el versículo 17 y 19 del capítulo 3 para ir terminando. Como que siento que en estos tiempos nos están recortando el tiempo. ¿Qué está pasando? Se fueron con el horario de verano, pero como que nos lo recortaron, ¿verdad? Mira, este es el centro del mensaje. Me quedan 12 minutos y voy a entrar apenas a lo que yo quería hablar. Pero vamos a ir. ¿Por qué era importante que viéramos lo anterior? Porque es muy romántico ver el corazón de un Habacuc diciéndole estas palabras a Dios. Pero ¿qué pasó antes? Teníamos que ver eso. Y dice aquí, aunque la higuera no florezca, él llega a ese punto. Y si tú lees todo el capítulo 3, te vas a dar cuenta que es un salmo. 2 veces dice la palabra Selah, así como en los salmos. Y al final del capítulo 3 dice, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Entonces ya nos quedó claro que no es solo una oración, que es un canto de gozo, de júbilo. Ok, entonces dice aquí, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El rey David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 33 al 34, no vamos a leerlo. Él dice estas mismas palabras. Él dice las palabras que acabamos de leer, que dice que Dios hace sus pies como de siervas. David dijo estas palabras en segundo de Samuel 22, cuando regresaba con sus valientes después de haber matado a 4 gigantes. Y sabes qué, hermano, es bien hermoso lo que está diciendo. ¿Por qué no dice, hace mis pies como de siervo? ¿Por qué dice, hace mis pies como de siervas? Por varias razones. En primer lugar, las siervas es decir, las siervas les encantan las alturas. Les gusta escalar montañas. ¿Sabes que los siervos son más flojos? Y hay algo más. Las ciervas tienen la pezuña muy diferente a la pezuña del ciervo macho. Entonces, la pezuña de la cierva tiene la capacidad de adaptarse aún a las rocas más resbalosas. Es decir, hay lugares hasta donde cierto punto de una montaña el ciervo puede subir, pero ya hay los lugares más difíciles de accesar. Ya no pueden subir ellos porque sus pezuñas no se los permiten. Pero la cierva tiene la capacidad de ir más alto que el ciervo. Entonces por eso él no dice, hace mis pies como de ciervos, sino hace mis pies como de ciervas. Pero además dice, y en mis alturas me hace andar. ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos decir lo mismo que Habacuc? En mis alturas. Está hablando de la búsqueda de Dios. Está hablando de la comunión con Dios. Está hablando de un lugar íntimo con Dios, en el cual, hermano, nosotros vamos a subir y vamos a estar con Él. Y entonces dice aquí que los lugares altos a los que Dios nos quiere llevar son aquí y son ahora. No pensemos que los lugares altos es el día que yo me muera y me vaya al cielo. Está hablando, hermanos, de cuando nosotros tomamos la posición de rendir nuestra voluntad, aceptar la suya, hermanos, y vivir en una comunión permanente con Él. El vivir en los lugares altos nos deja ver un panorama distinto de las cosas. ¿Sabes qué, hermano? Los problemas, las circunstancias y las situaciones no se ven de la misma manera cuando estamos en un terreno plano a cuando estamos en un lugar alto.
Es más, ni las bendiciones las puedes ver igual. ¿Sabes qué, hermano? Cuando nosotros no tenemos una relación y una intimidad con Dios, cuando no estamos escalando hacia esa búsqueda con Él, nuestras circunstancias, hermanos, nos van a oprimir. Pero cuando yo me levanto y me subo a la montaña, a donde está Dios y estoy con Él, yo puedo mirar las circunstancias de otra manera. Las bendiciones las puedo ver de otra manera. Ni siquiera tenemos, hermanos, un corazón agradecido cuando nos subimos a las alturas con Dios. Esa intimidad. Porque sabes que, hermano, en esas alturas nosotros vamos a experimentar cosas que otros no experimentan. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 6, que cuando el ejército sirio tenía rodeado y sitiada la ciudad, Giesi, el siervo de, más bien no era Giesi, quiero rectificar. Para ese momento Giesi ya estaba leproso. El siervo que estaba en ese momento, y todos hemos dicho siempre que es Giesi, pero el siervo que en ese momento estaba con Eliseo ya no era Giesi. El siervo de Eliseo no pudo ver los carros que estaban alrededor, que estaban para defenderlos, pero Eliseo los podía ver. Por eso es que él ora a Dios y le dice, abre sus ojos para que pueda ver que hay carros de fuego alrededor nuestro. ¿Sabes cuál era la diferencia? Eliseo sabía estar en los lugares altos y tenía una visión y tenía revelación y podía ver cosas que su siervo no podía ver. Por eso Habacuc habla y llega a ese punto de convicción de decir que aunque la higuera no florezca y que aunque falten tantas cosas, con todo y eso él tiene gozo, él se va a alegrar. ¿Sabes por qué? Porque dice que Dios le hizo pies como de siervas para poder estar en las alturas. Cuando quiero que me acompañes a Primera de Corintios, estamos por terminar, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6 al versículo 10, dice aquí, Primera de Corintios 2, del 6 al 10, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, donde le revela Dios esa sabiduría al hombre en los lugares altos, allí en las alturas de su presencia. No es en una vida rutinaria, no es en una vida acomodada como hijos de Dios, no es en una vida en la cual nosotros tenemos un poquito de comunión con Dios, un poquito de oración, un poquito de lectura, un poquito de obediencia, un poquito de servicio. No, hermano, esa es una vida mediocre. Lo que está hablando Pablo, ese tipo de sabiduría que Dios le dio, esa visión que Dios le da a Eliseo, todas esas cosas maravillosas que encontramos en los hombres y mujeres de Dios son el resultado de andar en los lugares altos, de aquellos que tienen pies de siervas para caminar en las alturas. ¿Sabes qué, hermano? En esas alturas es donde Dios le mostró a Ezequiel un valle de huesos secos. Y permitió que ese profeta mirara esos huesos secos revivir y cobrar vida. El profeta miró el Espíritu entrar en esos huesos. Y ¿sabes qué? Eso no sucedió siendo Ezequiel un hombre ordinario. Él era un hombre que sabía estar en las alturas. Dice la palabra de Dios que cuando Daniel tiene la visión en el río Hiddekel, dice la palabra que él mira a un varón que está vestido de lino, que tiene su rostro como un relámpago, que sus ojos son como antorchas de fuego y sus pies son como de bronce bruñido. ¿Sabes dónde Dios le da esas visiones a los hombres de Dios? En las alturas de la comunión. ¿Sabes qué, hermano? En estos tiempos, la iglesia, desgraciadamente, hermanos, no está buscando las alturas.
No está buscando tener pies de siervos para andar en las alturas, para poder mirar de otra manera las cosas. En el momento en que Habacuc escribe el capítulo 3 y escribe este canto para Dios, hermano, la situación no había cambiado todavía en su nación. Todavía había robo, todavía había violencia, todavía había asesinato, todavía había codicia, todavía estaba en la puerta los caldeos para venir a acechar la ciudad. Pero ¿sabes algo? Él no se enfocó en eso. Él se enfocó en ir a Dios y él pudo declarar que él podía andar en las alturas con pies de siervas, y eso era lo que le permitía decir que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, él iba a tener gozo, él iba a tener paz. ¿Por qué hoy la gente no tiene paz? ¿Por qué hoy aún un hijo de Dios tiene miedo, tiene temor? ¿Por qué, hermano? ¿Sabes por qué? Porque no andamos en las alturas, porque no estamos buscando a Dios, porque no tenemos pies de siervas para ir a los lugares altos, a esa comunión, a esa intimidad con Dios. Acompáñame al segundo libro a la segunda carta a los Corintios capítulo 12. Con esto voy a terminar. Segunda de Corintios capítulo 12. Dice la palabra de Dios. Anótalo. Dice la palabra de Dios. En esta escritura encontramos dos situaciones totalmente opuestas en la vida del apóstol Pablo. Primeramente, él inicia diciendo que él había estado y fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice que allí él escuchó cosas inefables, indecibles, maravillosas. Es decir, Dios en su relación, en su intimidad, en su comunión con Dios, Dios lo trasladó en su espíritu a otro nivel, a otra dimensión espiritual, en la cual él escuchó cosas que ni siquiera pudo repetir. Pero en el mismo capítulo, Pablo nos dice que él tiene un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás. Y sabes qué, hermano, él usa palabras, si tú las estudias en griego, son muy fuertes. Dice que era un mensajero de Satanás que lo estaba abofeteando. El mismo hombre que tenía revelaciones de ir al tercer cielo y de escuchar cosas, hermano, solamente imagínate lo que escuchó y de quién lo escuchó. Ahora piensa que él tenía un aguijón en su carne. Y ¿sabes qué, hermano? Lo que yo puedo ver aquí es algo que es justamente lo que pasó con Habacuc. Cuando nosotros tenemos una intimidad con Dios que nos lleva a tener pies de siervas y estar en lugares altos, en la presencia de ese Dios que tiene los ojos como llama de fuego y que tiene un resplandor y que tiene un sonido de estruendo de muchas aguas, esa voz que sale de su boca. Cuando tú tienes esa experiencia, no importa el aguijón, no importa quién te esté abofeteando, no importa la circunstancia que estés atravesando. ¿Sabes por qué, hermano? Porque en las alturas tú te olvidas de todo lo demás. Pasa a segundo término, pasa, hermanos, a ocupar un lugar secundario. Y sabes que en los brazos de Dios, cuando Él habla contigo, cuando Él te abraza y después miras la realidad que te rodea, ya no la ves de la misma manera. Porque ¿sabes qué? Sabes que tuviste un tiempo en los brazos de tu Padre, que te habló, que se comunicó contigo, que tú hablaste con Él y que te dice, no temas, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi misericordia. Yo quiero que oremos. Si tú tienes la posibilidad de cerrar tus ojos y hacer esta oración allí donde tú te encuentras, quizás estemos en niveles diferentes en nuestra comunión con Dios. Quizás entre nosotros haya gente que está estacionado en el primer capítulo de Habacuc, en el capítulo de la queja, en el capítulo del reclamo, en el capítulo de la duda. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? Y habrá también personas que solamente son espectadores de los pecados que nos rodean, pero no hemos querido interceder. Dios le dio a Habacuc su respuesta, una respuesta que cambió la visión de su corazón. Mas Jehová está
en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Y sabes, esas palabras cambiaron la mentalidad de Habacuc. Y entonces él hace un canto de gozo, de júbilo, porque entonces entendió que su gozo no depende de las circunstancias que lo estaban rodeando. Nuestro gozo, hermano, depende de nuestro Dios, que hace nuestros pies como de siervas. Padre Santo, te rogamos, Dios, yo te ruego en esta hora, Padre, que toda aquella persona, Señor, que tenga la oportunidad de poder leer nuevamente el libro de Habacuc, pueda tener, Señor Santo, una revelación de lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, Padre. En esta hora yo te pido, Señor, que nos muestres tu gloria, que nos muestres tu gloria, Padre Santo, y te manifiestes en poder para que nosotros tengamos esa convicción de que tenemos una necesidad, Padre. Una necesidad de tener una comunión contigo, que tenemos, Padre, esa necesidad de correr a tu presencia y de subir, Padre Santo, con esos pies de siervas a esos lugares altos. Dice tu palabra, Señor, que tú habitas en la altura, en la santidad, pero también dice que habitas con el quebrantado y humilde y espíritu, Señor, para hacer vivir el espíritu de los humildes, Padre Santo, y para restaurar el corazón de los quebrantados, Dios. En esta hora, Señor, oro, Padre, para que todo aquel, Señor, que no ha tenido esos tiempos de intimidad, venga sobre él un deseo de buscarte, Padre, dejar de lado todo lo demás, Padre, y ocupar ese tiempo en buscar tu presencia, Dios. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.